realidad encabritada, Hugo. Hay que cabalgar la realidad. ¿Qué tal, Mario Sadra? ¿Cómo andás? Muy bien. Bienvenido a la mesa del periodista. Al contrario, gracias por la invitación. Es un gustazo. Contale a la gente tu hipótesis básica. ¿Puedo decir sobre este tema? Sí, claro. Sí, a mí me pareció en distintas notas y distintos conceptos que se virtieron sobre el tema del posicionamiento de Randazzo. Había el núcleo más duro, dijo, lo que dice la jefatura hay que hacerlo, si no es una especie de deserción, de traición, e incluso se habló de traición. Por otro lado, se dice, un militante siempre debe aceptar y no se contradice a la jefa. A mí ese posicionamiento para un partido político me resulta muy crítico. Al mismo tiempo no creo que un partido político sea una reunión de librepensadores, ni una cosa ni la otra. Es decir, yo creo que dentro de un espacio donde el proyecto colectivo debe estar por encima de las apetencias individuales, un cierto espacio para las decisiones personales debe reservarse. Incluso, yo te diría como ejemplo, para ir acá nomás, que el peronismo lo ha practicado en forma muy brutal esta característica del verticalismo, con dos consecuencias muy claras. En el 54, Perón descubrió con esa metodología que los chupamedias y alcahuetes, por una cuestión inversa a la gravedad, eran los que ascendían. Y por otro lado, es una de las explicaciones que yo doy sobre que el menemismo, que venía a cambiar todo el libreto, todas las bases sobre el cual se asentaba el peronismo histórico, cambia todo el libreto y las fracturas que se producen en el peronismo son muy pequeñas. En un partido de millones de afiliados, te diría que fueron 100, 200, 300, 400, si querés, y exagero 500, los que rompieron produciendo una fractura de un cambio de las bases del peronismo. Por lo tanto, yo creo que un partido político no es una reunión de librepensadores, no es un ejército con soldados, no es una secta religiosa en la cual lo que dice el gurú de esa secta necesario. Eso es cómo debe organizarse un partido político. Bueno, yo creo que te hago una objeción, te hago sí. dos objeciones. Dime. Una es que el volumen de votos y de respaldo que tiene Cristina ni siquiera entra en competencia con el que tiene Randazzo. Por lo tanto, las determinaciones por representatividad es lógico que las adopte la presidenta. Pero después, Hugo, ¿no le ofrecen a Randazzo ir de barrendero o ir a repartir volantes del delivery en Avenida en Calle Florida? Gobernador de la provincia de Buenos Aires le ofrece. Digo, sí. Bueno, yo no me animaría a decirle a nadie no. O soy jefe de la ONU o nada. Bueno, no me ofrezcan. Yo creo de que es un error de Randazzo en la forma que diseñó su campaña política. La idea de ser presidente o nada, ningún político avesado efectuaría esa aseveración en el punto de largada. En segundo lugar, durante la campaña electoral, él trató a Scioli no como un adversario dentro de un mismo espacio político con diferencias profundas, sino como un enemigo. Sí. Entonces, a partir de que vos decís de que Scioli es el representante de las corporaciones, el hombre de Clarín... O estás o no estás. Claro, entonces cuando te dicen, y en eso creo que la decisión de Cristina fue acertada, miró las encuestas, dijo, acá no hay posibilidad de una interna, bajate y te ofrecemos la gobernación. Él se puso a pensar, le mandaron directamente a Zanini, con lo cual, y ahí sí yo lo criticaba a Brienza, que dice, pero nadie le obligó a bajarse. No, nene, cuando te ponen a Zanini, es decir, lo ponen a Cristina Fernández, cuando estés en última instancia branqueando esa fórmula, es Scioli, Cristina Fernández. Pero es que los votos son de Cristina Fernández. Ahí está es lógico que ejerza la conducción del movimiento. Le damos entrada a nuestro amigo que lo hemos invitado y estamos hablando nosotros. ¿Cuál es tu opinión, Mario? Apenas una consideración, y te dejo. Por favor. Déjame tomar el café. El hecho que me parece que desde un punto de vista personal existía la posibilidad de decir, mira, yo no me siento en estas condiciones
repito, en condiciones de afrontar la gobernación de la provincia de Buenos Aires por las cosas que yo he dicho de quién va a ser candidato a presidente de la Nación. Y ese es un espacio que tenés que reservarlo. Si Randazzo hace lo de Aníbal Fernández, hace lo de Julio Bárbaro, ese es el momento que yo lo voy a criticar. No por el hecho que diga, bueno, no, yo no me siento. Alberto. De Alberto Fernández, sí, de Alberto. Ahora entendí el de Alberto Fernández, de Sergio Massa, de Julio Bárbaro. En ese sentido, es decir, de sacar los pies del porque en última instancia, si tomamos eso, ¿qué tendríamos que decir de Jauretche? Jauretche se fue, no le ofrecieron nada, y ¿qué? No se fue a abrazarse con los gorilas. Fue, conservó una posición de tercera, cuarto lugar, y cuando vino la mano contraria se puso al frente. Sí, estamos hablando de un pensador nacional de fuste, un organizador también, pero no un candidato presidencial. En ningún momento ni Jauretche ni Scalabrini estuvieron en ese debate. Hugo. Mario, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves el panorama? Yo creo que coincido en mucho con el amigo Hugo, pero creo que básicamente cambiaría, así como en lagunas sintácticas, yo sacaría de donde decís partido y pondría movimiento, porque creo que conceptualmente incorpora otra dinámica, otra variable. En la dinámica puede haber sido todo lo contrario. Creo un poquito también que no es que Cristina pone, por esto mismo de las dinámicas movimentistas. Creo que Cristina lee, como leyó, como leyeron incluso Néstor y Cristina mucho antes, porque nadie pedía lo que sucedió luego con los derechos humanos. En el 2003 estábamos revolviendo la basura. Creo que en la lectura hay una anticipación de la cual son portadores los líderes, y que este es un caso más. Si hubiera medido Randazzo, iba Randazzo, tan simple como eso. No es que Cristina eligió. ¿Quién eligió entonces? Creo que la interpretación fue que hay, primero, para ir un poquitito más atrás, una deserción por parte de un sector del peronismo, que son los conservadores populares, o con un criterio europeizante, podemos decir la derecha, desertó en los 90, siguió desertando en la imposibilidad del no acomodamiento, como en el caso de Massa, como en el caso de Moyano, como en el caso de los que los movimentistas vemos como traición. O es una traición a estos conceptos, a estos principios. No estás respetando la dinámica de lo que la sociedad te dice. Eso sí lo queremos decir filosóficamente desde el movimiento peronista. Desde el Partido Justicialista como partido, como todos los partidos, tienen estas improntas con las que coincido con vos. Ahora, ¿cómo se fueron acomodando los candidatos? ¿Cuál lectura es la posibilidad de ganar? Ejercer liderazgo. El movimiento no puede interrumpirse. Ejercer liderazgo y determinación sin respaldo es una dictadura. Podría haberse ejercer liderazgo con respaldo popular es un derecho. Es lo que vuelve a la política. Y casi te diría, en términos de construcción política, una obligación, porque hay un ida y vuelta entre dirigido y dirigidos. Yo creo que Scioli ocupa un lugar en la trama dramática de lo que es el porque no se puede hacer cualquier cosa. El dirigente no puede hacer cualquier cosa. Hace lo que la gente quiere que haga. De otro modo no habría un nivel de popularidad como el que tiene Cristina en este periodo. Eso no es porque es buena, es linda, porque si no ejerce una política nacional, popular, industrial, de inclusión, se deshace. Y ahí vamos. Perdón, no podríamos hablar de la ley de género si no tenemos un nivel de ocupación, de empleo, de consumo y de estabilidad. Y ahí no podríamos hablar futuro, de derechos de tercera generación si no estamos hablando. Porque yo creo que esos son los elementos que garantizan la continuidad del proyecto. De algún modo lo sugirió Scioli el otro día. Porque si no sería un suicidio de Scioli, dar marcha atrás. ¿Vos pensás que desde la presidencia puede llegar a intentar una reversión de los derechos logrados? No, pero ahora, bueno, primero, yo después de tantos años de acertar y también de equivocarme, yo tampoco pensaba, es distinto el contexto, que no se puede dar marcha atrás, es una aseveración que encuentra serias dificultades. Ahora, no hay ninguna imposibilidad última de que se produzcan retrocesos. La historia es de marchas y retrocesos. Entonces, porque es una posibilidad. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Creo que se ha creado un marco donde difícil, no resulta fácil efectuar retrocesos. Pero tenemos otras etapas de la vida argentina, en otro contexto, en otras situaciones, que tampoco, incluso si en el 76, con todo el deterioro que arrastraba el gobierno de Isabel,
te hubieran dicho que iba a pasar todo lo que pasó, oiga, bueno, en otras sociedades era factible, pero en la Argentina, la mayor integrada, la de mayor nivel cultural, la de mayor organización sindical, la de mayor peso del movimiento obrero, con una poderosísima clase media, no, eso no es posible. Bueno, fue posible. Fue posible. Entonces, incluso lo podés retroceder hacia no solamente en el 76, sino en el 66 también, donde se dieron retrocesos con una sociedad que venía muy cercana de la experiencia peronista. Habían pasado 10 años nada más. Y de alguna forma, a pesar de todo eso, el país nacido del 45 manifestó una fortaleza para no ser exterminado realmente notable. Pero el retroceso fue profundísimo. Sí, igual contaban con las Fuerzas Armadas. Contaban con las Fuerzas Armadas. Sí, pero yo vuelvo a debate. Pero yo vuelvo a decir que nadie te va... El 18F con las Fuerzas Armadas de atrás hubiera sido un despelote. Por supuesto, pero cualquier conflicto. Se evaporó porque no estaba el golpismo yo te digo, militar. Yo hasta te podría redactar el discurso en la hipótesis que Macri llegara a la presidencia de la Nación. Obviamente no va a producir justamente por esas condiciones. Pero ¿qué te diría? Hemos llegado a la presidencia de la Nación, hemos ido al Banco Central y la verdad que acá solamente hay papeles. Bueno, es la primera gran diferencia con respecto a si gana Scioli. Claro. Esa hipótesis, aquí, por eso... ¿Por qué haría eso? ¿Por qué haría eso? Porque yo te podía aplicar una política de ajuste. Perón pateábamos los ladrillos. No, pero fue un golpe de Estado de 55. No, pero se supone que esta es una continuidad. Escúchame, cuando el vos golpe ves, de Estado está en los medios. cuando vos ves entonces pero hablando... con los fondos buitres es muy abierto lo que dice. Te lo dice Macri. Y en las otras cosas siguen pensando lo mismo. No, Macri sí, pero... Y ahora lo dijo Gabriela Michetti ayer. Como si no hubiera pasado nada de nada. Y los tipos tienen la osadía de decir que hay que pagar todo, que son la mitad de la reserva, más de la mitad de la reserva del El voto liberal los habilita a plantear ese tipo de cosas. Ahora, la base de sustentación del Frente para la Victoria no te habilita a plantear ese tipo de cosas. Para Macri, que es lo que decíamos antes, para Macri sería mucho más fácil que para Scioli. Macri esto lo desactiva en 5 minutos, 5. En el supuesto caso de que Scioli quisiera traicionar. Con respecto a esto, quiero hacer una aclaración que decía Hugo. Hay cosas que se pueden desestructurar desde el Frente para la Victoria conducido por el sionismo. Se puede desestructurar y modificar una casa si no toca las columnas. Hay columnas que no se pueden tocar. Y esto para el sionismo sería imposible. Una cosa es reprimir a los ajenos y otra cosa es reprimir a los propios y a todos. Yo creo que estamos adquiriendo garantías que las da el carácter movimentista, ni siquiera de la estructuración partidaria, que se desmantela por todos lados. Si vos decís, bueno, en cada jurisdicción en donde el oficialismo maneja el calendario electoral y todo demás, se produjo un desfasaje, y el caso, por ejemplo, el de Santa Fe, y le jugó en contra. Está claro que es falible este sistema de construirla como se vino haciendo desde los últimos 30 años, desde los medios, esta forma de realidad virtual. Perdieron en Santa Fe, y eso que tenía que ser una fuerza de tracción, para el PRO, ganar Santa Fe y poder atravesar General Paz, se le volvió un salvavidas de plomo. Así es. Entonces, esto de que yo creo que lo primero que muere acá, junto con el neoliberalismo, es la posibilidad de una forma única de conseguir la política. Un senador que le voy a nombrar me dice, bueno, cuidado con quién van a votar, cuidado a quiénes van ustedes a elegir a servir, porque esto, y digo para allá porque hay una TV, es una picadora de carne, y en cuanto sacaste los pies del plato, si el movimiento te lo reclama, el poder hegemónico, el terrorismo internacional de mercado, cuyo brazo armado son los medios, te entierra con las patitas para arriba, como un masón. Y te entierra para siempre. Mirá cuando Carrió quiso salir. Mirá lo que le pasó a Massa. Mirá lo que le pasó a Bussi. Las únicas lealtades son al pueblo. Y esto no es romanticismo. Muchachos, es pragmatismo. No, la sensación puro. es que si se sale del movimiento, se pierde el rumbo político, aunque personal. ¿no? Por eso hay una deriva muy complicada en la Argentina, ¿no? Si no hay una suerte de encarrilamiento a través del cauce popular. Pero vos sabés que es la libre navegación. Yo pienso de que... Y vas para cualquier lado de la corriente. Vas para cualquier lado. Alguna de las desarticulaciones que produciría el macrismo lo vendería con un discurso profundamente popular. Por ejemplo, Aerolíneas. ¿Qué te diría?
¿Por qué vas a pagar aerolíneas, ¿cuánta gente utiliza aerolíneas? ¿Quiénes son los sectores de la sociedad que utiliza aerolíneas? Son los servicios medios y altos. Nosotros vamos a dar a una concesionaria privada que se haga cargo y todo ese dinero lo vamos a invertir en los ferrocarriles, donde va el pueblo trabajador. Ahora, ¿cómo hacer para desmontar jubilaciones, asignaciones y paritarias con un discurso popular? Primero nos endeudamos para poder seguir bancando eso y después nos reclama el fondo. Y las deudas hay que pagarlas, como dijo Michetti, sin estar en contra de... No es la época de los liberales, no es el tiempo de los liberales. Veamos lo siguiente, lo que pasa en América Latina. Que ya pasaron, hay un momento de retroceso en América Latina que te ofrece una situación muy complicada. Creo que Brasil es un problema. Bueno, Brasil, más que otros. Bueno, Brasil tenés un plan de ajuste al mejor estilo Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía es un hombre proveniente del sector financiero. Tenés Venezuela, que es una situación inestable, de alta inestabilidad. Tenés Bolivia, donde parecía que el triunfo Evo estaba absolutamente consolidado y en las últimas elecciones, está bien, municipales y demás, pierde en la provincia de Buenos Aires, pierde en el Alto, ahí en el centro, pierde en Avellaneda, digamos, Evo Morales. En el Uruguay no es lo mismo Pepe Mujica que Tabaré Vázquez. Y Chile siempre es una cuestión ahí, a medio camino, más camino del otro lado que camino para acá. Entonces, cualquier caída de los dos fundamentales, Venezuela o la Argentina, digo caída que gane la oposición, te origina un retroceso muy fuerte. Al mismo tiempo, a nivel planetario, el multilateralismo parece seguir avanzando, parece consolidarse. Bueno, da la sensación que Rusia y China no van a aflojar en su consolidación. El tema Grecia está ahí, Europa está en una unida. prueba Europa muy está interesante. Unida. Yo creo que no tiene salida a Europa. En los próximos 5 años, digamos, después veremos. Pero... Bueno, yo sostengo desde hace muchos años, la realidad me has desmentido, pero que una cantidad de países de menor desarrollo en Europa tienen que salir del euro porque si no su situación el corsé es imposible. Pero no sé por qué compramos con el tema de Europa que algo que hiciera que una isla como el Reino Unido anulara definitivamente sus astilleros. ¿Por qué pensamos que una política monetaria y por qué lo desvinculamos de lo que después quisieron vendernos como burbuja inmobiliaria? Lo que es esto del terrorismo internacional. Es que la pulseada es capital productivo, capital financiero. Que es 3 veces y media más de lo que el PBI mundial produce. Cuando empezó la crisis era 3 puntos, ahora es 3,5. O sea que la crisis y los intentos de solución por parte de los estados subordinados, lo único que hicieron fue concentrar en medio punto un montón de guita fantasía. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que si no se cambió, lo dijo Einstein, lo reprodujo Cristina, hacer lo mismo y pedir otros resultados? Eso es locura. Finalmente, primera, segunda vuelta. Con Scioli Randazzo, con Scioli Zanini. Primera vuelta, por contundencia, me dan un poco de temor dejar a estos delincuentes sin alternativa democrática, porque no tienen problema en recorrer otras alternativas. No sé, yo dije en su momento, en otras circunstancias, que si Duhalde perdía con De la Rúa, yo me comía un ladrillo, mis hijos todavía están esperando, están haciendo el sanguchito, tiraron un cabeza, hay escenarios. Haciendo una analogía futbolística, cuando Boca perdió 4-1 con Racing en el verano, Boca se desesperó y empezó a comprar de todas formas, ¿no? Invirtió como $20 millones. Hubo un clásico ahí también en ese verano. Hubo en el clásico y $20 millones para tratar de ganar la Copa Argentina. Ahora bien, a mí me parece que el triunfo de la oposición en Mendoza, después de la cachetada muy fuerte que fue la derrota del PRO en Santa Fe, porque el PRO era la única forma. En todas las demás provincias, si gana, forma parte de un frente cuya participación es muy secundaria en la del PRO. Pero en Santa Fe eran ellos solos. Liderando. Bueno, se ve en lo que fuerzan los diarios hegemónicos, el establishment, únanse porque si no, no hay alternativa. Y me parece que lo de Mendoza va a encaminar en esa dirección en las próximas provincias, en La Rioja, en Catamarca. Si ganan o no ganan ese frente con relación al kirchnerismo, vamos a ver. También hay que tener en cuenta, y eso es cierto sobre todo en Río Negro,
que ahí el atraso cambiario está jugando un papel importante electoralmente, porque indudablemente en Río Negro hay un problema de la fruta muy fuerte. Sí, la experiencia en esa dirección es: todo se puede ordenar el tipo de cambio interno tomando en cuenta los niveles salariales. No hay que dejar de lado. Vos podés establecer tipos de cambios diferenciales. Porque si no, volvemos a si hay aquella medida histórica que relanzó la economía argentina, pero hundió a una parte de la población, año 2002. En principio, esa respuesta yo te lo contestaría con lo que dicen los asesores de los principales candidatos. Si Durán Barba dice que no hay con qué darle a Cristina, es una señal de que se puede ganar en primera vuelta. Si el que asesora a Massa, y eso lo cita Julio Brandt, fuente insospechada de no estar a favor del gobierno, dice que efectivamente existen posibilidades de que gane en primera vuelta. El gurú en los carteles viniendo para la ciudad, vengo del conurbano, que propone la fórmula Carrió-Lustó, es con balotaje ganamos todo. O sea, para ellos ya es un triunfo el balotaje, definitivamente. Lo cual es un triunfo popular, sea como fuere, ¿no? Una desmentida al final: la gente de la Corriente Sindical Federal y la Federación Gráfica Bonaerense me llamaron antes de arrancar para desmentir que apoyen a Massa. Hace rato que están apoyando al Frente para la Victoria de manera indudable, y ahora tiraron la versión de que la Federación Gráfica podía llegar a apoyar a Massa, lo cual es una maniobra de desesperación para falsear a aquellos que ni siquiera tomaron en cuenta el retiro de Moyano de la CGT, siempre estuvieron dentro del movimiento nacional. Estar con las masas no es lo mismo que estar con Massa. Fue un anónimo firmado por Malena. Que canta el tango. Gracias, Mario. A ustedes por dejarme esta mesa.